Mi mamá me hizo sentir culpable durante años, quiso quedarse con todo mi dinero y hasta trató de engañarme de la peor forma, así que empecé a juntar pruebas y terminé logrando que sus propios aliados se pusieran de mi lado. Desde que tengo memoria, mi mamá me enseñó que mi felicidad siempre tenía que quedar en segundo plano, que primero iba la suya, y así crecí pensando que mis sueños solo valían si ella también estaba contenta. Por ejemplo, cuando tenía 8 años la oí decir que quería una tetera nueva, así que me desvelé 3 noches seguidas haciendo una de papel maché después de la escuela. Se la pinté con los colores que le gustaban, pero cuando se la di, solo se burló. Dijo que no servía para nada y la tiró a la basura como si fuera panfleto. Ahí debí darme cuenta, pero seguí intentándolo. Ya en la secundaria, guardé mi dinero de lunch durante 2 meses para comprarle una bufanda que vi en una tienda. Me salté comida solo para poder pagarla. Cuando la abrió dijo, ese color me hace ver pálida, y jamás se la puso. A los 14, aprendí a preparar lasaña porque mencionó que extrañaba la comida de su mamá. Me quemé las manos, casi hago sonar la alarma del humo. Todo porque saliera bien. La probó, dijo que estaba salada, y pidió comida a domicilio. En el fondo, siempre supe que algo estaba mal, pero crecí tan acostumbrado a buscar su aprobación que nunca supe ni cuánto valía yo mismo, hasta ahora. Los últimos 5 años, me la pasé viviendo en un infierno que yo mismo me armé, todo por un solo objetivo. Trabajé horas extras, sobreviví a base de ramen y arroz de costal, rechacé salidas y hasta vendí mi consola por partes, todo para poder comprarle a mi mamá un buen coche. Ella me crió sola y siempre pensé que, aunque no era la más cariñosa, en el fondo me quería. Su carro ya estaba para el arrastre desde hace años. Siempre se quejaba cada que regresaba del taller. Nomás lo parchan, nunca lo arreglan, decía. Así que me propuse regalarle algo que pudiera presumir. Cada vez que quería tirar la toalla, me imaginaba su sonrisa, abrazándome y diciéndome entre lágrimas, estoy tan orgullosa de ti. Eso me impulsaba, hasta que por fin lo conseguí. Después de años de ahorrar, le compré un Toyota Camry seminuevo con poco kilometraje, de contado y hasta lo mandé a detallar. Llegué a su casa con un moño rojo gigante en el cofre y le mandé un mensaje para que saliera. ¿De quién es ese carro?, preguntó. Es tuyo. Llevo años esforzándome para poder regalártelo. Quería darte las gracias. Ella solo lo vio. ¿Es usado? Le respondí que sí, pero que estaba casi nuevo, que no me alcanzaba para uno de agencia. Tú sabes que siempre quise un Lexus. Yo pensé que era sarcasmo, pero no. Yo no manejo carros usados. Soltó y se metió a la casa. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el pecho. Fui tras ella. Espera, ¿de qué hablas? Dijiste que tu carro ya no servía. Me tardé 5 años en juntar el dinero. 5 años y solo pudiste comprar un Toyota. Esa frase dolió más que cualquier golpe. No supe qué responder. Esa noche, dejé las llaves en la cocina. Ella ni siquiera se despidió. Siguió pegada al celular. Me fui a mi coche y lloré como no lo hacía desde hacía años. Y justo así, llorando, recibí una llamada de mi tía. Tu mamá anda diciendo que intentaste sobornarla con un coche viejo, que la quieres humillar. No lo podía creer. Dice que siempre la has avergonzado, agregó mi tía casi en susurro. Fue ahí cuando entendí que el problema nunca fue el coche. Yo confundí necesidad con amor, gratitud con cariño. Me di cuenta de que nunca me vio como su hijo, solo como alguien que le debía algo. Así que dejé de buscarla, de marcarle, de esperar alguna señal. Pasaron los meses, y el coche seguía parado afuera de su casa, sin moverse. Pensé que al menos tendría la decencia de regresármelo, pero no. Supe que lo vendió y se fue de vacaciones con lo que le dieron. Eso fue lo que me hartó. Seguí adelante, o por lo menos lo intenté. Empecé a llevarme con la familia de Marcus, un compañero del trabajo, solo para distraerme de la idea de que mi mamá nunca me quiso, aunque yo le di todo. Al principio pensé que solo sería un parche mientras me reponía, pero pasó algo. Les caí bien tal y como soy. Al poco tiempo me empezaron a invitar a cumpleaños, carnes asadas, noches de películas, y por primera vez en mi vida me sentí querido. Pero a pesar de todo, no importaba lo que hiciera, no podía sacarme a mi mamá de la cabeza. Extrañaba a la mamá que me imaginé, la que pensé que me abrazaría y diría te quiero cuando le entregara las llaves. Pero la verdad es que le compré un carro y me desheredó por la marca, y no pensaba dejar que se saliera con la suya. Hubo un tiempo en que la idea de vengarme me consumió, de arruinarle la vida como ella casi hizo con la mía, y de verdad estuve a punto de hacerlo. Pero cada vez que esos pensamientos volvían, el cariño de la familia de Marcus me aterrizaba. Recuerdo una noche que les arreglé el fregadero y la mamá de Marcus me abrazó y me dijo, ya eres parte de la familia. Casi me pongo a llorar, porque con ellos no tenía que ganarme el cariño, simplemente lo daban. Y mientras yo iba sanando, el silencio de mi mamá seguía. Veía en redes sociales sus fotos en restaurantes caros, ropa de diseñador, selfies con frases de amor propio y superación, pero nunca me mencionaba. Era como si yo nunca hubiera existido, hasta que como 3 meses después del asunto del coche, me topé a mi primo Alex en el súper. No hablábamos mucho desde la prepa, y de hecho, siempre fue más cercano a mi mamá que a mí. Me vio raro, con una mezcla de lástima y coraje. Así que la abandonaste, ¿eh?, me dijo, tapando mi carrito en el pasillo de los cereales. No tenía idea de qué hablaba y se lo dije. La tía Karen dice que ya no le hablas, que no vas, que te enojaste porque no quiso tu caridad. Negó con la cabeza. Frío, muy frío. Me quedé ahí, con la caja de cornflakes genéricos en la mano, entre sorprendido y encabronado. Esa era la historia que andaba contando, que la abandoné porque no aceptó mi caridad. Traté de explicarle lo que realmente había pasado, pero Alex solo levantó la mano. Me dijo que mi mamá la estaba pasando mal, que su carro por fin ya no servía y que no lo podía reemplazar, que
perdió su trabajo porque ya no podía llegar y que le daba vergüenza pedirme ayuda después de cómo la traté. Mi cabeza daba vueltas. Todo era mentira. Ella vendió el coche que le regalé. Lo supe porque Jessica me dijo que lo vio anunciado en internet. Y ahora iba diciendo que yo la abandoné justo cuando más me necesitaba. Me fui a casa tratando de digerir todo. Una parte de mí quería enfrentarla y aclararle todo el mundo, pero otra sabía que no valía la pena. Durante años, ella fue cambiando nuestra historia a su antojo, poniéndose como la mamá luchona y yo quedando como el hijo malagradecido. La gente creía lo que quería, así que opté por seguir adelante con mi vida. Me concentré en mi trabajo, en mis clases y en mi nueva familia adoptiva, Marcus y Patricia. Incluso volví a salir con alguien, nada formal, solo un café con una compañera que se llamaba Morgan y trabajaba en envíos. Poco a poco, las cosas iban mejorando, pero, como medio año después del asunto del coche, me llegó un mensaje de mi mamá. Solo decía 2 palabras: necesito ayuda. Me quedé viendo el celular un buen rato. Una parte de mí quería ignorarla, protegerme de la decepción que seguro venía, pero otra, la que todavía recordaba cómo era querer que mi mamá me aceptara, no pudo hacerlo. Le marqué, no contestó. Le mandé mensaje preguntando qué necesitaba y tampoco respondió. Después de 1 hora sin saber nada, empecé a inquietarme. ¿Y si de verdad estaba en apuros? ¿Y si le pasó algo? Fui a su departamento, que era nuevo porque se mudó como 1 año antes a una zona más cara pero mejor. Cuando llegué toqué la puerta y nadie respondió. Ya me iba a ir cuando escuché ruidos adentro. ¿Mamá?, pregunté desde afuera. Soy yo. ¿Estás bien? Abrió la puerta y ahí estaba, sin un rasguño, sin cara de angustia, fresquísima con jeans de marca y una blusa de seda que nunca le había visto, el cabello recién pintado y las uñas recién hechas en el salón. «Qué bueno que llegaste», dijo, dándose media vuelta para entrar de nuevo y dejando la puerta abierta. «Necesito que me instales la tele nueva. Los de la tienda solo la dejaron ahí en la caja». Me quedé parado, impactado. ¿Esa era la emergencia? ¿Que le pusiera la tele? Debía haberme ido, lo sé, pero entré, todavía con la necesidad de que me aprobara. La tele era gigante, una Smart TV de 65 pulgadas que de seguro costó mínimo 20,000 pesos. La caja seguía cerrada, y en la sala me di cuenta de que todo el mobiliario era nuevo desde la última vez que fui. Mientras sacaba la tele, ella me platicaba de su nuevo trabajo en una inmobiliaria, la gente fabulosa con la que trabajaba, y la cena que iba a organizar ese fin de semana. Ni una sola vez preguntó cómo estaba yo, ni mencionó los meses que llevábamos sin hablar. Instalé la tele en la pared, conecté todo, programé el control, me llevé como 2 horas. Cuando terminé, le echó un ojo y solo dijo: «Se ve más chica de lo que pensé». Ni las gracias, ni un vaso de agua, ni un café, nada. Ya me iba cuando noté algo en su mesa de centro, un folleto de Lexus, con el modelo S marcado en pluma roja, y junto a eso, un estado de cuenta a mi nombre. ¿Y esto?, pregunté señalando el papel. Ella, muy quitada de la pena, se encogió de hombros. «Ah, te estaba ayudando a organizar tus finanzas. Siempre has sido malo con el dinero». Tomé el estado de cuenta. Era de mi cuenta de ahorros, la misma que vacié para comprarle el Toyota, pero ahí aparecía un saldo grande, casi justo lo que gasté en su coche. «¿De dónde salió este dinero?», pregunté, ya con la garganta hecha nudo. Ella solo hizo un movimiento con la mano, como si no fuera importante. «Hice un pequeño depósito para ayudarte. Siempre exageras con el dinero». ¿Un pequeño depósito? Eran miles de pesos. Ahí me cayó el 20. Vendió el Toyota. Ese era el dinero de la venta del coche que le compré, el mismo que rechazó porque no era Lexus. ¿Vas a usar mi dinero para comprarte un Lexus? No pude evitar que se notara mi incredulidad. Ella rodó los ojos, fastidiada. «No es tu dinero. Vendí un coche que me regalaron. Y sí, por fin me voy a dar el lujo que merezco». ¿Cuál es el problema? El problema era que le tomó 5 años de mi sacrificio. Lo despreció, se benefició y ahora esperaba que me pareciera bien que usara ese dinero para comprarse algo caro. El problema era que ni siquiera veía nada malo en eso. Le dije que iba a recuperar mi dinero, que era mío, que yo lo había ahorrado y ella rechazó el regalo que le compré. Se rió en mi cara. «Suerte con eso», me dijo. «Lo puse en tu cuenta vieja, la que abrimos cuando tenías 16. Sigo siendo cotitular, ¿te acuerdas?». Y pues sí, tenía razón. Cuando abrí mi primera cuenta siendo adolescente, ella quedó como cotitular y nunca la quité porque después abrí otras ya de adulto y casi no usaba la vieja. Pero legalmente, tenía tanto derecho a ese dinero como yo. Salí de su depa sintiéndome fatal. Otra vez me había ganado, como siempre. Marqué al banco en ese momento, pero me confirmaron lo que ya sospechaba. Como cotitular, ella podía retirar lo que quisiera. Lo único que podía hacer era cerrar la cuenta y evitar que sacara más. Pero lo que ya no estaba, ya no lo iba a recuperar. Al día siguiente me llamó Jessica, furiosa. «¿Amenazaste a tu mamá?», me soltó sin saludar. «¿Qué? No, solo fui a ayudarle con la tele». Jessica no me creyó. Al parecer, mi mamá le contó que llegué sin avisar. Le exigí dinero y me puse agresivo cuando no quiso darme nada, que estaba tan asustada que pensaba pedir una orden de restricción. Me quedé helado. Era una locura. Intenté explicarle lo que de verdad pasó, pero Jessica ya tenía su propia versión. Me dijo que yo era el que necesitaba ayuda profesional y colgó. En unos días, toda mi familia se enteró. Primos con los que no hablaba me mandaron mensajes de enojo. Un tío que ni conozco bien me reclamó y hasta mi abuelo, que vive en una casa de retiro en otro estado, me dejó un recado diciendo que debería darme vergüenza. Sentía que me estaba volviendo loco. ¿Cómo podía ser que yo saliera como el malo en todo esto? Marcus notó que algo andaba mal porque estaba distraído en el trabajo y ya hasta cometía errores. Un día me llamó aparte y me preguntó qué pasaba.
Dudé. Nunca le había contado mucho de mi mamá, solo lo básico, pero ya no aguantaba más y le solté todo. Los años ahorrando, el coche, el rechazo, el dinero y las mentiras que andaba diciendo. Pensé que iba a decir que exageraba, pero solo asintió, muy serio. Mi ex esposa era igual, me dijo en voz baja. Siempre buscaba culpa en alguien más. La realidad era lo que ella decía ese día. Me puso la mano en el hombro. Estás tratando con una narcisista, hijo, y la única manera de ganar es no jugar su juego. Esa noche me puse a investigar sobre el trastorno narcisista de la personalidad, y era como leer la biografía de mi mamá. Necesidad constante de atención, cero empatía, manipuladora, incapaz de aceptar críticas, siempre aprovechándose de los demás. Todo tenía sentido. Durante ese tiempo también descubrí algo llamado monos voladores, que son personas que el narcisista convence para que hagan su voluntad, muchas veces sin que se den cuenta. Eso me ayudó a entender por qué mi familia reaccionaba así. No eran malas personas, simplemente ya estaban atrapadas en la red de manipulación. Con todo eso más claro, tomé una decisión. Iba a cortar todo contacto, nada de llamadas, mensajes ni visitas. Cualquier cuenta compartida que quedara la iba a cerrar. La quitaría como contacto de emergencia en todos lados y avisaría en mi trabajo que no le dieran ni un dato sobre mí. No te voy a mentir, no fue nada fácil. Nunca es sencillo cortar de raíz con la persona que te crió, aunque esa crianza haya dejado mucho que desear. A veces dudaba de si estaba exagerando, pero luego me venía a la mente su cara cuando menospreció 5 años de esfuerzo solo porque el carro no era lo suficientemente caro. Decidí enfocarme en construir una nueva vida. Me volvieron a ascender, ahora como supervisor, con mejor sueldo y horario más estable. Me inscribí a más materias para seguirle a la licenciatura en administración. Pasaba más tiempo con la familia de Marcus, que siempre me recibió sin pedir nada a cambio. Con Morgan empecé a salir más en serio, y ella no tenía nada que ver con mi mamá. Era directa, auténtica, y agradecía hasta los detalles más pequeños. La primera vez que le llevé flores, las puso en agua luego y las cuidó hasta que se le cayó el último pétalo. Cuando le preparé la cena, me echó porras aunque el pollo se me había secado y las verduras ya estaban pasaditas. Por casi 2 meses, la estrategia de cero contacto funcionó. Mi mamá no me buscó y cada vez menos escuchaba de la familia extendida. Empecé a creer que tal vez sí podía dejar todo eso atrás, hasta que un sábado por la mañana abro la puerta y ahí estaba. Tenemos que hablar, soltó, empujándose para entrar a mi depa antes de que pudiera hacer algo. Se puso a ver todo con cara de desaprobación, notando mis muebles sencillos y la decoración sin lujos. Veo que sigues viviendo como estudiante pobre. Me quedé parado junto a la puerta abierta, esperando que entendiera la indirecta y se fuera. ¿Qué quieres, mamá? Se sentó sin invitación alguna, cruzó las piernas y acomodó su bolso de marca en las piernas. Estoy preocupada por ti, todos lo estamos. No eres tú actuando así. ¿Así cómo? Aislándote, enojado, alejándote de la familia. Dio un suspiro bien dramático. Sé que estás pasando por algo, pero no es la forma de manejarlo. No podía creer lo que estaba oyendo, como si yo hubiera provocado todo. Mamá, rechazaste un coche para el que ahorré 5 años. Lo vendiste sin decirme y te quedaste con el dinero. Le andas diciendo a todos que te amenacé, cuando eso jamás pasó. Y ahora resulta que te preocupa cómo me estoy comportando. Ella solo agitó la mano como si nada. ¿Ves? Eso digo, todo es enojo y acusaciones. Se inclinó y bajó la voz a ese tono fingido de preocupación que ya me sabía de memoria. Hijo, de verdad creo que necesitas ayuda profesional. Todos la necesitamos alguna vez. Ahí entendí que esa visita no era para arreglar nada, era para retomar el control. No soportaba que ya no pudiera manipularme o aprovecharse de mí. Creo que ya deberías irte, dije con la puerta todavía abierta. Siguió como si nada y abrió su bolso. Te traje algo, una especie de ofrenda de paz. Sacó una cajita y la puso en la mesa de centro. No hice ni el intento de abrirla. Es un reloj, dijo viendo que no la tomaba. Suizo, muy caro. Pensé que te ayudaría a llegar temprano al trabajo. Nunca he llegado tarde ni un solo día en mi vida, así que solo fue otro comentario para hacerme sentir menos. No lo quiero, respondí. Por favor, vete. Su cara se endureció. Después de todo lo que he hecho por ti, te crié sola. Trabajé en 2 lugares para que no te faltara nada. Lo di todo. ¿Y así me pagas? Rechazando un regalo que cuesta más que tu renta. Y ahí estaba, la culpa de siempre, volviendo a contar la historia para verse como la mártir y dejarme a mí como el desagradecido. Me manipuló así durante 28 años, pero ya no más. Ese reloj no es un regalo, le dije bajito. Es una transacción. ¿Me das algo para después estarme reclamando? No, gracias. Se levantó, agarró su bolso pero dejó la caja en la mesa. Te vas a arrepentir, dijo con voz helada. Cuando se te pase el coraje y quieras volver, no esperes que yo te reciba. Cuando se fue, me senté y nada más me quedé viendo la caja. Parte de mí sí tenía curiosidad. ¿Sería cierto que era un reloj caro o otra mentira? Abrí la caja y adentro había un Timex, de esos normales, como de 1000 pesos, que compras en cualquier tienda departamental. Venía una tarjetita y escrito a mano, es hora de madurar. Cerré la caja y la guardé en un cajón. Hasta sus ofrendas de paz venían con veneno. Al día siguiente, Morgan vino a la casa. Íbamos a ver pelis y pedir algo de cenar. Un domingo sencillo. Pero cuando llegó la noté rara, casi nerviosa. ¿Todo bien?, le pregunté, porque nada más se sentó en la orilla del sillón. Ayer recibí una llamada muy extraña, me dijo, de una mujer que dijo ser tu mamá. Sentí el estómago hecho nudo. ¿Qué? ¿Cómo consiguió tu número? Morgan solo se encogió de hombros. No dijo, pero me contó cosas preocupantes sobre ti. Cerré los ojos. Ya sabía por dónde iba. ¿Qué cosas? Que tienes problemas de ira, que te alejaste de tu familia porque te pusiste violento cuando intentaron ayudarte. Morgan me miró directo. Hasta me advirtió que tuviera cuidado contigo, sobre todo si te frustras o no consigues lo que quieres. Me dejé caer en la silla frente a ella. Nada de eso es cierto.
Mi mamá no está bien, se inventa cosas, acomoda todo para hacerse la víctima. Morgan asintió despacio. Eso pensé, jamás te he visto ni alzar la voz, mucho menos ser violento. Me tomó la mano. Pero quería preguntarte a ti directo, darte chance de contarme tu versión. Le agradecí muchísimo eso, que viniera conmigo en vez de creerle a alguien más. Le conté todo, desde que era niño, lo del coche y lo que estaba pasando. Me escuchó sin interrumpir, cada vez más preocupada. Eso es maltrato emocional, me dijo cuando terminé. Lo sabes, ¿verdad? Todo eso que hace, la manipulación, el gaslighting, hablar mal de ti, es maltrato. Nadie me lo había dicho así antes. Maltrato. Me sonaba muy fuerte, pero ¿no era justo eso? ¿Cómo se enteró de ti? Me pregunté en voz alta. Nunca le he hablado de ti ni he publicado nada sobre nosotros. Morgan se veía incómoda. Dijo que nos vio juntos en la plaza el fin de semana pasado, que pensó en acercarse, pero mejor no lo hizo cuando vio que, según ella, te estaba llevando por mal camino. Hizo las comillas en el aire con los dedos al decir eso, lo cual es absurdo, porque literal solo andábamos tomados de la mano y viendo videojuegos. Me acordé de ese día en el centro comercial. Yo no vi a mi mamá por ningún lado. ¿Será que me estuvo siguiendo? Solo de pensarlo se me puso la piel de gallina. Las semanas siguientes todo se salió de control. Mi mamá empezó a ir a mi trabajo a buscarme, pidiendo hablar conmigo. Por suerte, Marcus me echaba la mano y le decía que no estaba disponible, y al final hasta tuvo que pedirle que se retirara cuando ya se ponía intensa. Me mandó correos a mi cuenta de la escuela diciendo que era una emergencia familiar y que necesitaba contactarme. Hasta la escuela me buscó para ver qué pasaba y tuve que explicarles todo, pidiéndoles que no le dieran información si preguntaba por mí. Incluso fue a buscar a Patricia al súper, presentándose como mi verdadera mamá y diciendo que Patricia solo quería reemplazarla. Patricia, bendita, se dio cuenta luego y con toda la educación del mundo, pero bien firme, la dejó hablando sola. Cada vez era más claro que mi mamá no iba a respetar mis límites. Entre más me alejaba, más quería ella retomar el control, y ya estaba metiendo a la gente que más me importa. Así que decidí buscar ayuda profesional para enfrentar todo esto. Morgan me ayudó a encontrar a una terapeuta que sabe de trauma familiar y de maltrato narcisista. La doctora Reese era una señora súper tranquila y centrada. Me escuchó sin juzgar y me dijo, lo que estás viviendo pasa mucho con papás narcisistas, me explicó en la primera sesión. Cuando te sales de esa dinámica, lo que llamamos volverte una roca gris o cortar el contacto, ellos suelen intensificar su comportamiento para que regreses. Entonces, ¿qué hago?, le pregunté. No puedo seguir viviendo así, siempre con la angustia de dónde va a aparecer o con quién va a hablar. La doctora Reese me dijo que documentara todo, que anotara cada vez que intentara contactarme, cada mentira, cada vez que se pasara de la raya. Me recomendó hablar con un abogado para ver si podía mandarle una carta de cese y desista. Tal vez no era legalmente obligatoria, pero quizá la asustaría, y así sabría que podía haber consecuencias legales. También me dijo que le contara la situación a mis amigos y a la gente de confianza para que no los sorprendiera si los buscaba. Lo más importante, me dijo la doctora, es que recuerdes que no puedes controlar lo que ella hace. Solo puedes controlar cómo respondes tú. Y cada vez que te niegas a entrar en su drama, recuperas tu poder. Me tomé su consejo muy en serio. Empecé a anotar todo, cada incidente. Consulté a un abogado que me ayudó a redactar una carta de cese y desista bien formal, advirtiendo sobre posibles cargos de acoso si seguía molestando. Fui honesto con la gente cercana y les conté lo que estaba pasando. Incómodo pero necesario. Un buen rato funcionó. La carta sí la asustó y dejó de buscarme directo. Ya no se aparecía en mi trabajo ni en el depa. Ya ni le llamaba a Morgan. Por fin empecé a respirar y a pensar que tal vez sí podía tener una vida normal. Pero una noche llegué a mi depa y la puerta estaba entreabierta. Se me fue el alma al piso. Pensé que estaban robando. Iba a llamar a la policía, pero primero me asomé. Lo que vi me heló la sangre. Mi mamá estaba sentada en mi sillón, hojeando un álbum de fotos que tenía en el librero. Cuando entré, levantó la vista súper tranquila, como si fuera una visita cualquiera. Deberías cerrar bien tu puerta, dijo bien campante. Cualquiera podría entrar. Me quedé parado en la entrada sin moverme. ¿Cómo entraste aquí? Ella sonrió, esa sonrisa presumida que le conozco de siempre. Le dije al encargado que era tu mamá y que se me olvidó la llave. Muy amable, me dejó pasar. Sentí como si me hubieran invadido. Este era mi lugar seguro, donde se suponía que nadie podía meterse, y ella entró como si nada. Tienes que irte, le dije, tratando de que no se notara lo nervioso que estaba. Ahorita o llamo a la policía. Cerró el álbum y lo puso a un lado. No exageres, soy tu madre. Tengo derecho a preocuparme cuando claramente no estás bien, señaló todo el departamento. Mira cómo vives, estos muebles baratos, esas decoraciones de niño. Se refería al póster de Star Wars que Morgan me regaló de cumpleaños. No es normal para un hombre de tu edad. Saqué mi teléfono. Voy a llamar a la policía. Se paró de repente, seria. Está bien, pero antes de que lo hagas, deberías saber que ya hablé con tu casero. ¿Sabías que tu contrato prohíbe huéspedes por mucho tiempo? Al parecer tu novia se ha estado quedando seguido. Solo la semana pasada, 3 noches. ¿Cómo sabía eso? ¿Había estado vigilando mi depa? Eso no te importa, le dije con el dedo en el botón de marcar. Tal vez no, pero sí le importa a tu casero, y se interesó bastante cuando se lo conté. Agarró su bolsa. No me gustaría que perdieras tu departamento por algo tan simple. Me estaba amenazando, usando cosas que no tenía por qué saber para manipularme otra vez. Me llené de coraje como nunca. Lárgate, le dije bajito pero firme. Lárgate y no regreses. No me busques ni a mis amigos, ni en mi trabajo. Si lo haces pido una orden de restricción, y le voy a contar a todo mundo exactamente quién eres. Nadie se va a quedar sin saber la verdad. Se notó que le impactó que le hablara así. Por un segundo vi duda en sus ojos.
pero luego se le puso la cara dura. Malagradecido. Se contuvo, claramente batallando por no seguir. Está bien, haz lo que quieras, pero no vengas a buscarme cuando tu vida se venga abajo sin mí. Pasó enfrente de mí y salió, por la puerta. La cerré, la aseguré, y luego me dejé caer sentado en el piso, con la espalda pegada a la puerta y el corazón a todo lo que da. Le marqué a Morgan y luego a Marcus. Tenía que avisarles que mi mamá podría ir más lejos todavía. Los dos quisieron venir, pero les dije que solo necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de pasar. Cuando colgué, me quedé solo en el depa, viendo el álbum de fotos que mi mamá estuvo revisando. Tenía fotos de mi infancia, de la escuela, cumpleaños, reuniones familiares. Viéndolas ahora noté algo que antes nunca había visto. En casi todas las fotos, mi mamá era la protagonista, siempre al centro y al frente, y yo apenas salía a un lado o hasta medio cortado. Incluso en las fotos que eran supuestamente mías de niño, yo parecía más un extra en su historia. Al día siguiente, marqué al casero y le expliqué que alguien que decía ser mi mamá había entrado a mi depa sin permiso y ahora me estaba amenazando con inventar cosas acerca de mi estancia ahí. Por suerte fue comprensivo. Me confirmó que las visitas de Morgan no rompían ninguna regla del contrato y me prometió avisar al administrador que no dejara pasar a nadie a mi departamento sin mi permiso. También fui a levantar un reporte a la policía por la invasión. El policía que me atendió al principio no me tomó muy en serio. Total, era mi mamá y no cualquier desconocida. Pero después le enseñé la carta de cese y desista y le conté todo el rollo del acoso. Y ahí sí empezó a tomarme más en serio. Me dijo que no podían hacer gran cosa solo por ese incidente, pero que el reporte quedaba como antecedente por si pasaba algo más adelante. Los días que siguieron estuve bien nervioso, brincando con cualquier ruido y revisando las cerraduras cada rato antes de dormir. Puse una cámara en el timbre y candados extra en la puerta. Hasta cambié mis rutas para ir al trabajo y a la escuela por si alguien me seguía. Pasó una semana sin noticias de mi mamá, luego 2, y empecé a pensar que quizá, ahora sí, ya había entendido. Pero entonces me marcó Jessica. Esta vez su voz se notaba distinta, como apenada, dudosa. Creo que a lo mejor me equivoqué en algunas cosas, dijo después de un saludo medio incómodo. Tu mamá anda diciendo cosas que no me checan. Esperé en silencio, sin querer cortar ese momento raro de honestidad. Me contó que la amenazaste con encerrarla en un psiquiátrico si no te daba dinero, pero luego le dijo a tu primo William que le quieres quitar la casa, y a tu abuelo le dijo que te metiste a una secta y que te están lavando el cerebro contra la familia. Jessica hizo una pausa. No pueden ser todas ciertas, ¿o sí? Ninguna es cierta, le contesté bajito. Se hizo un silencio largo del otro lado. Al final, Jessica habló. Creo que te debo una disculpa. Debí preguntarte primero antes de creer todo lo que me dijo. No era que estuviera reconociendo todo el daño, pero al menos era un comienzo. Le agradecí la llamada y le pregunté si podría ayudar a aclarar el chisme con otros familiares que tal vez habían escuchado esa versión. Aceptó. Esa llamada marcó el inicio de un cambio, aunque lento. Conforme las historias de mi mamá se hacían más absurdas y contradictorias, más familiares empezaron a dudar. Hubo algunos que se acercaron a mí para preguntar mi lado de la historia. Otros simplemente dejaron de hacerle caso a su drama. No era que todo se resolviera de la noche a la mañana. Todavía había quienes le creían ciegamente y me veían como el malo del cuento. Pero por primera vez, ya no estaba solo en esta pelea. El enfrentamiento fuerte llegó unos 3 meses después de que se metió a mi departamento. Estaba en casa de Marcus y Patricia, en la fiesta de cumpleaños de su hija chiquita. Era un caos alegre, lleno de niños corriendo y adultos en grupitos platicando. Yo estaba ayudando a Richard en la parrilla cuando la vi llegar. Mi mamá venía entrando, vestida súper formal para una fiesta en el jardín, cargando un regalo enorme y todo envuelto. Lo primero que sentí fue puro pánico. ¿Qué hacía aquí? ¿Cómo se enteró de la fiesta? Antes de que pudiera moverme, Marcus la paró. No alcancé a oír lo que le dijo, pero vi que le bloqueó el paso y se puso firme, sin ser grosero, para que no entrara al patio con los niños. Ella intentó rodearlo, pero él se movía junto con ella sin dejarla pasar. Patricia se dio cuenta y enseguida se puso junto a Marcus, los dos bien plantados. Desde donde yo estaba, alcancé a escuchar cómo la voz de mi mamá se hizo más fuerte. Tengo todo el derecho de estar aquí. Soy su madre. Marcus le respondió algo, pero no alcancé a distinguir. La cara de mi mamá cambió a enojo total. Le aventó el regalo, que él ni intentó cachar, y el paquete cayó al piso. Está bien, dile que se va a arrepentir de esto. Dile que cuando me busque ya no estaré ahí para ayudarlo. Se dio la vuelta y se fue directo a su coche, saliendo casi quemando llanta. Marcus levantó el regalo y lo trajo hasta donde yo me había quedado congelado junto a la parrilla. ¿Todo bien?, preguntó dejando el paquete en la mesa. Asentí aunque ni yo me lo creía. ¿Cómo supo que yo estaba aquí? Marcus hizo cara de fastidio. Ayer le marcó a Patricia fingiendo ser de tu trabajo. Dizque que era una emergencia y necesitaba localizarte. Patricia soltó que hoy era la fiesta antes de darse cuenta de que algo estaba raro. Sentí esa sensación horrible en el estómago. ¿Esto nunca se va a acabar? ¿Siempre va a encontrar la manera de meterse en mi vida? ¿Y qué hay en la caja?, pregunté, viendo el regalo con desconfianza. Ni idea. ¿Quieres que lo abra? Asentí. Marcus abrió el paquete con cuidado. Era un álbum de fotos, de esos caros, nuevecito. Lo abrió en la primera página. Puras fotos de mi mamá y de mí, bien escogidas y acomodadas para mostrar la imagen perfecta de una madre amorosa y un hijo agradecido. Fotos de vacaciones que nunca existieron, eventos escolares a los que nunca fue, reuniones familiares donde, siendo honestos, ella ni estuvo presente o la pasó pegada al celular. Todo era una historia inventada, una realidad alterna en la que ella era la mamá ejemplar y yo el hijo desagradecido, que sin razón, se volvió en su contra. Al final había una nota escrita a mano: cuando estés listo para
disculparte, estas fotos te recordarán lo que tiraste a la basura. Cerré el álbum y se lo devolví a Marcus. ¿Te puedes deshacer de esto por mí? Él asintió mirándome con comprensión. Ya está. Al verlo alejarse con el álbum, sentí que algo dentro de mí cambiaba, como si me quitaran un peso de encima, como si por fin se rompiera una cadena. Tal vez mi mamá nunca dejaría de intentar controlarme o de jalarme a su mundo de fantasía, pero yo ya no tenía por qué dejarla. Yo podía elegir mi camino, definir mis relaciones, crear mi propia familia elegida. Esa noche, rodeado de gente que sí se preocupa por mí, tomé una decisión. Iba a dejar de estar volteando para atrás, de vivir esperando la próxima intrusión, la próxima manipulación, la próxima mentira. Iba a vivir mi vida a mi manera, no en reacción a ella. Sabía que no sería fácil, que aún habría días difíciles, encuentros inesperados y recuerdos que dolieran, pero ya no iba a ser rehén de su historia. Por primera vez en mi vida, sentí de verdad que podía romper el ciclo que había definido mis últimos 28 años. Al día siguiente, cambié mi número de celular, abrí correos nuevos, puse en privado todas mis redes sociales y borré a cualquiera que pudiera ir con el chisme a mi mamá. En la chamba y la escuela avisé que iba a tomar precauciones extra con mi seguridad. Incluso fui con un abogado para ver qué opciones legales tenía si la cosa se ponía fea. No era esconderme, era poner límites para poder sanar y crecer a mi ritmo, sin estarme defendiendo a cada rato. Era recuperar mi propia historia, esa que mi mamá siempre quiso usar para pintarme como el malo. Una semana después me llegó un paquete chiquito por correo, sin remitente, pero reconocí la letra de mi tía Jessica al instante. Adentro venía una llave, la del Toyota que yo le había comprado a mi mamá, y una nota que decía: encontré esto entre sus cosas. Sentí que debía devolvértela. Perdón, me quedé viendo la llave en la mano. Pesaba más de lo que imaginaba. Era mi sacrificio, mi ilusión y mi decepción, pero también mi despertar. Si nunca hubiera comprado ese coche, si mi mamá no me lo hubiera rechazado de manera tan cruel, tal vez nunca habría visto claro cómo era en realidad nuestra relación. Tal vez habría seguido años buscando un cariño que ella jamás iba a darme de corazón. Guardé la llave en el cajón de mi escritorio, no como un recuerdo amargo, sino como el principio de mi camino hacia el respeto propio. Luego la puse en mi llavero, no porque pensara usarla, el Toyota ya ni existía, sino para acordarme. Cada vez que me daban ganas de volver a buscar la aprobación de mi mamá, pasaba el dedo por la ranura de esa llave y me volvía a ubicar. Después de eso, la vida se me llenó de actividades. Me clavé en el trabajo y la escuela, ahora sí pensando en mí y no en gustarle a nadie más. Marcus se dio cuenta del cambio. Una vez, saliendo del turno, me llevó aparte y me dijo: te ves más ligero, como si te hubieras quitado una mochila de 40 kilos. Y tenía razón. Alejarme de mi mamá dolió como nunca, pero también fue como poder respirar a gusto. Por fin, empecé a hacer cosas solo porque me nacía. Me metí a jugar básquet con unos amigos del trabajo. Volví a dibujar, algo que de niño me encantaba, pero que mi mamá decía que era una pérdida de tiempo. Y hasta adopté a un gato del refugio, un tabi naranja tuerto que nadie quería. Le puse Karma, y cada vez que lo mencionaba, Morgan soltaba la carcajada. Hablando de ella, lo nuestro iba tan bien que ya se quedaba más noches en mi casa que en la suya, y comenzamos a platicar de buscar juntos un depa más grande cuando acabara mi contrato. Por primera vez, estaba pensando mi futuro por lo que a mí me hacía feliz, no para complacer a alguien más. Pero claro, mi mamá no iba a dejarme tan fácil. Como un mes después de que Jessica me dio la llave, llegué a mi depa y encontré un sobre grandote atorado en la puerta, sin timbres ni remitente, solo mi nombre con la letra de mi mamá, inconfundible. Estuve a nada de tirarlo sin abrirlo, pero la curiosidad me ganó. Adentro había un montón de estudios médicos, notas de doctores, citas confirmadas y una carta escrita a mano. No quería decírtelo así, pero no me diste opción. Me diagnosticaron cáncer, etapa 4. Los doctores dicen que me quedan meses, quizás semanas. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero no quiero irme de este mundo peleados. Por favor, háblame. Es lo único que te pido. Me temblaban las manos. ¿Cáncer? ¿Etapa 4? No sabía qué pensar, si creerle o si era otra de sus jugadas. Los papeles se veían reales. Membrete del hospital, firmas, reportes de cáncer avanzado. En pánico, le hablé a Morgan. Llegó rapidísimo y revisó todo conmigo. Parece que sí son de verdad, me dijo, viendo el reporte de la tomografía. Pero algo me huele raro. Yo también lo sentía. Aun si era cierto, la forma en que mi mamá avisó, con ese sobre perdido en la puerta y todo el drama de mi último deseo, se sentía calculado para pegar directo al corazón. Decidí llamar al hospital que salía en los documentos. Después de pelearme con el menú de la contestadora, por fin logré que alguien me respondiera. Le expliqué que quería confirmar el diagnóstico de mi mamá. La señora me dijo, muy amable, que sin permiso no podía darme información de pacientes. Le pregunté, ¿por lo menos me puede decir si estos papeles son reales? Traen el membrete de su hospital. Hubo un silencio. Señor, nuestro departamento de oncología ya no usa ese membrete. Lo cambiamos hace 2 años. Sentí que se me iba el alma al suelo. Los documentos eran falsos. Mi mamá había inventado todo el cáncer para manipularme y hacerme volver. Más que coraje, me dio una tristeza enorme. Tristeza de verla llegar tan lejos. Tristeza de que pensara tan poquito de mí, como para creer que le iba a creer semejante cuento. Tristeza de que nuestra relación llegara a eso. Le marqué a Jessica para ver si ella sabía algo del supuesto cáncer. Se notaba que estaba sorprendida de verdad. ¿Cáncer? Nunca me dijo nada. Luego se quedó pensando. Pero la semana pasada me pidió prestada mi laptop.
que porque la suya estaba descompuesta. Y ahí entendí todo. Seguramente usó la compu de Jessica para falsificar los papeles. Además, el esposo de Jessica es doctor, así que tenía fácil acceso a membretes y resultados médicos. Decidí no confrontar a mi mamá, eso solo era seguirle el juego. Mejor apreté aún más mis límites. Puse una cámara de seguridad fuera de mi puerta y les avisé a Morgan, Marcus y los demás que estuvieran pendientes si veían algo raro o si mi mamá salía con alguna otra novela. Unas semanas todo estuvo calmado, demasiado la verdad. Yo ya vivía esperando el siguiente golpe, brincando cada vez que sonaba el teléfono o tocaban a la puerta, hasta que un sábado en la mañana entró una llamada de un número que no reconocía. Estuve a punto de no contestar, pero algo me dijo que sí debía hacerlo. Hola, contesté con cuidado. ¿Es usted el hijo de Karen? Era la voz de una mujer que no conocía. Automáticamente me puse a la defensiva. ¿Quién habla? Soy la enfermera Wilson, del Mercy General. Su mamá ingresó esta mañana. Está pidiendo verlo. Casi cuelgo de la desconfianza, convencido de que era otro truco, pero la voz de la enfermera sonaba sincera, diferente. ¿Y si de verdad mi mamá estaba en el hospital? Entonces, ¿qué había pasado? ¿Qué le pasó? Pregunté. Se desmayó en la casa. Su vecina la encontró y llamó a la ambulancia. Ahorita está estable, pero el doctor quiere hablar con usted. Dije que sí, que iba al hospital, pero ni loco pensaba ir solo. Le marqué a Morgan y en cuanto le conté, se apuntó para acompañarme. También pasamos a la casa de Marcus por él. Quería tener testigos, por si esto terminaba siendo otra de sus jugadas. El hospital estaba a reventar. La sala de urgencias llena de accidentes y enfermedades típicas de fin de semana. Di el nombre de mi mamá en la recepción, esperando que me salieran con que no había nadie con ese nombre. Pero la recepcionista solo asintió y nos mandó a un cuarto al fondo. Ahí estaba mi mamá, viéndose más chiquita y pálida que nunca, conectada al suero y un monitor del corazón. Tenía los ojos cerrados cuando entramos, pero los abrió en cuanto oyó nuestros pasos. «Viniste», dijo con la voz rasposa. Antes de que pudiera responderle, entró un doctor detrás de nosotros. Se presentó como el doctor David y quería hablar conmigo a solas, pero le dije que Morgan y Marcus se quedaban. Ni de broma me arriesgaba. Su mamá tuvo un infarto pequeño, explicó el doctor David. Sus estudios muestran una obstrucción fuerte en 2 arterias del corazón. Recomendamos cirugía de bypass lo más pronto posible. Me le quedé viendo, buscando alguna señal de que todo esto fuera parte de algún teatro, pero en realidad se veía sincero. Esto sí era real. Mi mamá de verdad había tenido un infarto. ¿Cuándo será la cirugía?, pregunté. Queremos hacerla el lunes en la mañana. Va a tener que quedarse en el hospital hasta entonces y varios días después, respondió dudoso el doctor David. También va a necesitar ayuda en casa mientras se recupera, rehabilitación, medicamentos, que la lleven y traigan a sus citas. Es un proceso complicado. Y ahí estaba la pregunta sin decir. ¿Me iba a encargar yo? ¿Iba a dejar todo lo que pasó atrás y cuidar de la mujer que nunca cuidó de mí? Vi a mi mamá en la cama del hospital. Por primera vez, no estaba fingiendo. No había drama en su enfermedad, ni ese toque calculador en la mirada. Solo se veía cansada y asustada. Me aseguraré de que no te falte nada, dije al final. Pero no puedo ser tu cuidador principal. El doctor David asintió, como si le bastara con eso, y me dio unos papeles para llenar antes de irse a ver a otros pacientes. Mi mamá me miró con esa cara que no supe descifrar. Así que no eres tan insensible al final, dijo. Y así, en un segundo, el momento vulnerable se esfumó. Ni siquiera ante una cirugía mayor podía evitar intentar hacerme sentir culpable. Voy a ayudarte a organizar quien te cuide, le dije, tratando de sonar neutral, pero las cosas entre nosotros siguen igual. Ella apartó la mirada. Haz lo que tengas que hacer para sentirte bien contigo. Salí del cuarto con Morgan y Marcus, con esa mezcla de coraje y tristeza que ya se me hacía conocida. Hasta en ese momento, hasta en ese lugar, no podía aceptar ayuda sin convertirlo en algún tipo de competencia o juego de poder. Pasé los 2 días siguientes coordinando con la trabajadora social del hospital todo lo de mi mamá para después de la cirugía. Encontré un servicio de enfermería a domicilio para las primeras semanas. Contacté un centro de rehabilitación cerca de su depa. Incluso le organicé la despensa y un servicio de comidas. Pagué todo por adelantado, no por obligación, sino para que no hubiera condiciones, para que no pudiera decir que le debía algo o ella a mí. Quise que fuera un cierre limpio, sin pendientes entre madre e hijo. El día de la cirugía llegué temprano al hospital. No tenía intención de quedarme durante todo el procedimiento, que iba a durar horas, pero quería asegurarme de que supiera todos los arreglos. Ya estaba lista para entrar, con bata del hospital y el pelo bajo una gorra. Sin maquillaje ni peinado, se veía más grande, más frágil. La enfermera viene 3 veces al día la primera semana, le expliqué, mostrándole el horario que imprimí, y 2 veces la segunda semana. Tu rehabilitación empieza 10 días después de la cirugía y ellos te llevan. El primer mes ya está pagado. Después tu seguro debería cubrir casi todo. Me escuchó sin interrumpir, lo cual en ella era rarísimo. Cuando terminé, solo asintió. ¿Necesitas algo antes de la cirugía?, pregunté ya con ganas de irme. Entonces lo pensó tantito. ¿Vas a estar aquí cuando despierte? La pregunta me agarró desprevenido. No había reproche, ni manipulación, solo una duda sincera que sonaba más vulnerable que nada que le hubiera oído en años. No puedo quedarme todo el día, le dije, pero regreso en la tarde para ver cómo sigues. De nuevo asintió, mirando sus manos. Gracias. Me fui raro, inquieto. ¿Había sido un momento de verdad o solo otra actuación para jalarme? Ya no sabía distinguir, y eso me agotaba.
Me fui al trabajo tratando de hacer como si nada, pero mi cabeza seguía regresando al hospital. Morgan me mandó mensajes echándome porras. Marcus me dio la tarde libre, diciéndome que fuera a descansar, pero terminé regresando al hospital antes de lo planeado. La cirugía ya debía haber terminado hace rato. Me repetía que solo quería asegurarme de que todo estuviera bien, que todo lo que organicé funcionara. Al llegar me paré afuera del cuarto. Por la ventanita la vi dormida, rodeada de máquinas que vigilaban sus signos vitales. Se veía tan chiquita y frágil entre las sábanas del hospital. Entré despacio, sin hacer ruido. Una enfermera entró a checarla y me dijo que todo había salido bien. Va a estar medio dormida un rato, me explicó. La anestesia tarda en irse. Me senté a su lado, pensando quedarme unos minutos. Pero los minutos se volvieron una hora y mi mamá seguía dormida. Me sorprendí viéndole la cara, buscando alguna señal de la mujer que me leía cuentos cuando era niño, antes de que todo se complicara. De pronto abrió los ojos y me vio. Por un segundo se notó confundida, luego me reconoció. «Volviste», dijo, con la voz áspera por el tubo de la cirugía. «Te dije que lo haría». Hizo un gesto de dolor y murmuró: «El carro». Después de un rato, el Toyota, no debí, y ya no dijo más, por cansancio o por orgullo, pero fue lo más parecido a una disculpa que le había oído. «Descansa», le dije, poniéndome de pie. «La enfermera va a venir a verte en un rato». Salí del hospital con una sensación de vacío difícil de explicar. ¿Esa disculpa a medias había sido sincera? ¿O solo era otra manera de manipularme, disfrazada por las medicinas y la vulnerabilidad de la cirugía? Ya no sabía y, honestamente, tampoco estaba seguro de que importara. Las semanas siguientes las pasé muy al pendiente del servicio de enfermería y del centro de rehabilitación cardíaca. Mi mamá se recuperaba bien físicamente, aunque todo el tiempo se quejaba de las restricciones que le habían puesto en la dieta y en sus actividades. Las enfermeras decían que era complicada, pero que nunca fallaba con sus medicinas. Iba a verla una vez por semana, siempre visitas rápidas y medio forzadas, donde le llevaba algo de despensa o le ayudaba con alguna que otra cosa en su departamento. Platicábamos de lo básico, el clima, alguna noticia, cómo iba su recuperación. Del pasado, nada. Nunca sacamos el tema del coche ni del diagnóstico falso de cáncer, ni de todo lo demás que nos había lastimado. Era como una tregua rara. No era que nos hubiéramos reconciliado ni tampoco que todo estuviera olvidado, pero tampoco estábamos completamente distanciados. Éramos solo dos personas tratando de llevar lo mejor posible una relación complicada, un día a la vez. Como a las 6 semanas de su operación, llegué a visitarla como siempre, y la encontré sentada en la mesa de la cocina, con un sobre grande enfrente. «Tengo algo para ti», soltó directo. Me senté con cuidado y vi el sobre. «¿Qué es?». Ella lo empujó hacia mí. «Ábrelo». Dentro venía un cheque, uno enorme, justo por lo que gasté en el Toyota, y un juego de llaves que no reconocía. «El cheque es para devolvértelo del coche», me dijo. «Y esas llaves son de mi bodega. Hay cosas que tal vez te interesen. Tus cosas de cuando eras niño, unas fotos familiares, cosas que debí darte desde hace mucho». Me quedé viendo el cheque y luego la miré a ella. ¿Y eso por qué ahora? Ella apartó la mirada y empezó a jugar con la orilla del mantel. «El infarto te hace pensar en lo que dejas atrás, en lo que lamentas». Me miró un segundo. «No fui una buena madre para ti. Ahora ya lo tengo claro». No supe qué responder. Esa confesión, tan simple y tan tardía, era algo que había esperado toda mi vida. Pero no podía borrar tanto dolor de golpe. No podía volver a confiar tan fácil después de tantas decepciones. «Gracias por el cheque», dije al fin, «y por las llaves. Voy a checar la bodega cuando pueda». Ella asintió, como si entendiera que no podía darle más en ese momento. «Falta decirte algo más», continuó. «Estoy yendo con una terapeuta. Es especialista en casos como el mío». «¿Casos como el tuyo?». «Narcisistas», respondió, casi tragándose la palabra. Así lo llamó, trastorno de personalidad narcisista. Dice que por eso trato a la gente como la trato. Por eso te traté así a ti». Me recargué en la silla, sorprendido de verdad. Mi mamá reconociendo su propio problema, poniéndole nombre, buscando ayuda. Eso no lo había visto nunca. «Me parece bien», le dije con precaución. «Ojalá te sirva». «No es pretexto», agregó rápido. «Por cómo he sido, la terapeuta ya me dijo que no es excusa, pero tal vez sí lo explica. Y cree que puedo aprender a cambiar si le echo ganas». Asentí, sin fiarme de mi voz para decir nada más. Una parte de mí quería creerle y esperar que de verdad pudiera cambiar. Otra parte recordaba todas las veces que antes ya me esperancé para acabar decepcionado. «No estoy pidiendo perdón», siguió cuando vio que no contesté. «No me lo he ganado. Solo quiero que sepas que estoy intentando cambiar». «Lo agradezco», respondí, y lo decía en serio. No importaba la razón ni el resultado. El simple hecho de que lo intentara ya contaba. Nos quedamos callados un rato, sintiendo el peso de tantos años complicados entre los dos. «Morgan y yo nos vamos a ir a vivir juntos», dije al final, cambiando de tema. «Conseguimos un lugar más cerca de la universidad». Mi mamá asintió. «Se ve buena niña. Te da estabilidad». Para venir de ella, era casi un halago enorme. Me paré, guardé el sobre con el cheque y las llaves en la bolsa de mi chamarra. «Ya me voy. Te aviso cuando revise la bodega». Ya en la puerta, dijo mi nombre. Me volteé. «Estoy orgullosa de ti», me dijo, «por el hombre en que te convertiste. A pesar de mí, no por mí». Sentí que esas palabras me pegaban directo en el pecho, dejándome sin aire. ¿Cuántas veces había soñado escuchar eso? ¿Cuántas cosas hice buscándolas? «Gracias», alcancé a decir. Salí y caminé hasta mi coche con las piernas temblorosas. Me quedé un buen rato sentado en el asiento, sin prender el carro, solo digiriendo lo que acababa de pasar. Eso de «estoy orgullosa de ti» era lo que siempre quise, pero recibirlo ahora, después de todo, me supo raro, dulce y amargo a la vez.
Me puse a jugar con la llave del Toyota, la que empezó todo. Luego vi las llaves nuevas del sobre, las de la bodega con los pedazos de mi pasado. Tal vez algún día esté listo para, ahora sí, reconciliarme de verdad con mi mamá. Quizá la terapia le ayude a ser alguien capaz de tener una relación sana. Tal vez encontremos una manera de seguir, reconociendo nuestro pasado pero sin quedarnos atrapados en él. O tal vez no. A lo mejor esta tregua frágil es lo mejor que podemos lograr. Una relación con límites claros y expectativas realistas. No el lazo madre e hijo que siempre soñé, pero sí algo funcional. Algo donde no tenga que sacrificar mi autoestima. Al final, tengo gente que me quiere de verdad. Marcus y Patricia, que me enseñaron lo que es una familia. Morgan, que ve quién soy y aún así me quiere. Incluso Karma, la gata tuerta, que se acurruca conmigo cada mañana y solo pide su desayuno. Arranqué el coche y me fui a casa. No a ese departamento donde pasé años ahorrando para un regalo que nunca fue bien recibido, sino al nuevo lugar que Morgan y yo elegimos juntos. Un lugar sin fantasmas, sin recuerdos dolorosos, solo con posibilidades. Mientras manejaba, me cayó el 20. 5 años viví a base de ramen y tomando dobles turnos para comprarle un coche a mi mamá. Sacrifiqué tiempo, comodidad, relaciones, todo por un poco de aprobación que nunca llegó. En su momento fue una decepción brutal, pero al final, esa misma decepción me liberó. Me hizo ver la realidad de nuestra relación y me empujó a construir la vida que yo quería, no una donde tuviera que ganarme su amor.